Dios les bendiga, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Resplandece Hoy. Por aquí su amiga Yelisa Vázquez, como siempre compartiendo la palabra fresca de parte de Dios. Y hoy vamos a estar conociendo el libro más importante de toda la historia, la Biblia. A propósito de que estamos en el mes de septiembre y aquí en nuestra amada República Dominicana, el 27 de septiembre celebramos el Día de la Biblia. Por ello, vamos a tratar en este episodio de que tú que nos estás escuchando aprendas y conozcas más a profundidad acerca de este libro que ha sido tan importante a través de los tiempos. Para darle inicio a este tema, vamos a tomar como base a Segunda de Timoteo, capítulo 3 del 16 al 17. Y la palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Es decir, que este libro que todos tenemos en nuestras manos es inspirado por Dios y en su momento utilizó a personajes, a profetas, para que escribieran las palabras en lo cual tú y yo pudiéramos hacer uso de ellas. No podemos hablar en su totalidad de la Biblia sin conocer a profundidad qué es la Biblia. Y según las investigaciones ya realizadas, es el conjunto de libros sagrados que contiene la historia, la doctrina, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos en base a la tradición judía y el anuncio del Evangelio. Se trata del libro más vendido en todo el mundo y con más de 100 millones de copias anuales y traducciones en 2.454 idiomas. Este libro como tal está dividido en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se dice que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas partes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego con algunas partes también en arameo. La Biblia comprende de 66 libros en su totalidad, donde el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento comprende de 27 libros. Ahora bien, mencionaba hace unos instantes acerca de que estos libros fueron escritos en hebreo, en griego, en arameo, y quizás tú, al igual que yo, te preguntarás, pero ¿cómo ha llegado a traducirse la Biblia hasta el español? La Biblia como tal ha tenido un sinnúmero de traducciones desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Se cuenta que la Septuaginta es la primera traducción conocida de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, al griego. La Septuaginta también incluyó traducciones de algunos libros apócrifos y deuterocanónicos. La Septuaginta, esta palabra, viene de la palabra latina 70, que era aproximadamente la cantidad de traductores que se rumorea que trabajaron en el proyecto. Debido a este gran aporte, comenzó a traducirse la Biblia en todos los idiomas, ya que como mencionaba al principio, la Biblia ha tenido una traducción de más de 2.000 y pico de idiomas. La primera fue la Septuaginta y de ahí en lo adelante ha comenzado su desarrollo y su importantísimo despliegue de la palabra de Dios. Pero ¿cómo se ha traducido la palabra de Dios al español? En el 1569, Casiodoro de Reina hace una traducción de la Biblia al español. A esta Biblia se le conoce como la Biblia del Oso. Casiodoro utilizó el Nuevo Testamento en griego de Erasmo y el Testamento Mesorético. Luego, en el 1602, Cipriano de Valera hace una revisión de esa Biblia y se le llama la Biblia del Cántaro. Más adelante, esta Biblia
pasa a ser la Biblia Reina Valera. Otras Biblias antiguas en español no tan populares son la Biblia Alfonsina del 1280, traducida de la Vulgata Latina al español, y la Biblia del Alba en el 1430, traducida del texto Mesoreta. Hay que recordar que la mejor traducción es la que se hace del texto original en hebreo y griego al idioma español. Las traducciones del latín al español o español a otro idioma no son la mejor práctica y normalmente esas versiones son poco comunes. Pero ahí no queda todo, porque en la actualidad han venido surgiendo un sinónimo de versiones que hasta la actualidad han mejorado el español, como son la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, como algunas de las actualizadas. Ahora bien, hay que resaltar que en una de sus traducciones hubo un error en la publicación de la Biblia. En el 1631, algunas Biblias fueron impresas con un error desafortunado tipográfico. Una palabra importante no fue omitida de uno de los 10 mandamientos. Ok, ya hemos visto lo que es su definición, ya hemos hablado con relación a la división de la Biblia y de su versión y traducciones hasta la actualidad. Pero ahora, hablemos acerca de lo que es la clasificación de la Biblia, porque esta parte es muy importante. Muchos conocen la Biblia que está dividida en tal, esas grandes secciones de la Biblia que están divididas en dos, como mencioné anteriormente, del Nuevo y el Viejo Testamento. También esos libros están clasificados. La clasificación del Antiguo Testamento se divide en 5 partes. La primera se llama los libros pentateucos de la ley. Estos tienen 5 libros dentro. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La segunda clasificación son los libros históricos. Está Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras y Esther. La tercera clasificación del Antiguo Testamento son los libros poéticos. Entre ellos está Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En la cuarta clasificación están los profetas mayores, de lo cual está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y como la última parte de su clasificación están los profetas mayores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cuando hablamos en cuanto a lo que es la clasificación del Nuevo Testamento, estos de igualmente están divididos en 5 clasificaciones. La primera son los evangelios. En ellos está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda clasificación son los libros históricos. En eso solamente está Hechos de los Apóstoles. La tercera clasificación, cartas paulinas, está Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálata, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. La cuarta clasificación del Nuevo Testamento están las cartas generales, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y ya como último, libro profético, solamente está Apocalipsis. Bien, vamos a conocer unos datos muy importantes acerca de la Biblia. ¿Sabes cuántas letras tiene la Biblia? La Biblia tiene un total de 3.5.666.480 letras, mientras que tiene 773.746 palabras. En tanto, tiene 31.173 versículos y 1.189 capítulos en su totalidad.
Y quizás tú ahí pensantemente, ya después que ya yo te he dado tantos numeritos, tú te preguntarás cuál es el versículo más corto de la Biblia. El versículo más corto está en Juan 11:35. Jesús lloró. Solamente tiene dos palabras, mientras que el versículo más largo es Esther 8:9 y está compuesto por 81 palabras. El libro más largo de la Biblia es Salmos y el libro más pequeño es Segunda de Juan. Aquí viene un dato. Los libros de la Biblia están organizados por estilo de redacción, no por orden cronológico. Y también los eventos de la Biblia en realidad tienen lugar en tres continentes diferentes, como lo es África, Europa y Asia. Curiosidades de la Biblia. ¿Sabías que la Biblia prohíbe los tatuajes? En Levítico 19:28 se dice textualmente, y no haréis rasguños en nuestros cuerpos por un muerto, ni imprimáis señal alguna. También el Nuevo Testamento se narra 42 milagros de Jesús y 18 de ellos son por sanidades. Ahora bien, ¿sabías que si buscas el capítulo 29 de Job estarás a la mitad del Antiguo Testamento? Y que si buscas el capítulo 8 de Romano estarás a la mitad del Nuevo Testamento. ¿Sabías que hay 5 libros en la Biblia que tienen un solo capítulo? Y esos son Abdías, Filemón, Judá, Segunda de Juan y Tercera de Juan. La palabra cristiano en la Biblia solo aparece 3 veces. Está en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. ¿Sabías también que la última palabra de la Biblia es amén? En promedio en el mundo se venden 50 Biblias por minutos. ¿Sabías también en la Biblia no hay descripciones de la apariencia física de Jesús? La Biblia contiene más de 3.200 profecías cumplidas dentro del periodo bíblico o desde que fueron escritas. Asimismo, existen otras 3.100 profecías aún por cumplir. ¿Sabías que el hombre más nombrado en la Biblia es David? Su nombre aparece 1.118 veces en total. En la Biblia solo hay 2 hombres, aparte de Jesús, que fueron al cielo sin morir, y ellos fueron Enoc y Elías. Bien, ya hemos visto bastante acerca de la Biblia, que es un libro importante, que está dividido, que está clasificado, que fue traducido, etcétera, etcétera. Pero, mis queridos oyentes, de nada nos vale tener este importante libro en nuestras manos si no tomamos un tiempo para escudriñarla. Mi intención con todo esto de conocer, de indagar acerca de la misma, es de que podamos destacar el valor que tiene esta herramienta en nuestras manos como hijos de Dios, porque la palabra que están escritas fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, como leí al principio en Segunda de Timoteo. El Señor pudo haber utilizado un sinnúmero de personas para que la escribieran, pero fue inspirada por el Espíritu de Dios, para que hoy por hoy tú y yo pudiéramos tener esta arma forjada en nuestras manos, que es más cortante que toda espada de doble filo. Pero yo sé que tú que me estás escuchando tienes un hábito de lectura. Yo quiero invitarte a que la leas. Yo en este momento te voy a dar unos pasos o unas pautas para cómo aprender a leer la palabra de Dios. Número 1, órale al Señor y pídele discernimiento de espíritu para que te dé la revelación de la palabra. Porque si no tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, nos vamos a cansar de leerla y nunca vamos a entender ni comprender lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Número 2. Seleccione un pasaje bíblico. Este pasaje usted lo va a leer y va a seleccionar de la Biblia uno que le llama la atención. Número 3. Examine su contenido.
qué clase de libro está tomando y cuál es el enfoque general del libro. 4. Lea el pasaje completo para que tenga una idea de lo que se esté tratando. 5. Identifique palabras y frases, ya sean las conocidas y las desconocidas. En cuanto a este entorno, investigue por otras fuentes qué significan aquellas que no entiende. 6. Lea el pasaje nuevamente y pregúntese cuál es la intención o propósito del pasaje. 7. ¿Qué ha aprendido acerca de Dios en este pasaje? 8. Lea el pasaje una vez más. Aquí identifique el versículo y el capítulo y trate de memorizarlo para que lo lleve en mente. 9. Dé gracias a Dios por lo que ha mostrado y pídale su ayuda hoy cuando trate de aplicar esto a su vida, la lección aprendida. Y por último, comparte con todos tus amigos, allegados y familiares todo lo aprendido de esa lectura de la palabra de Dios, porque además de ser enriquecedora para tu vida, lo será para todos aquellos con los cuales tú compartas la reflexión de todo lo leído. Bueno, mis amigos, ya en el día de hoy hemos llegado a nuestra parte culminante de nuestro episodio de hoy, conociendo la Biblia, el libro más antiguo y más vendido en toda la historia. Conocer es importante de la palabra del Señor. En este mes estamos festejando el mes de la Biblia para la gloria y la honra del Señor. Espero que todo lo que he compartido con ustedes sea de gran bendición y de mucho provecho para con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo programa por estas mismas vías, los mismos días de la semana para hablar de la palabra de Cristo. Dios me les bendiga en una manera en especial y que la gracia del Señor les acompañe por siempre y para siempre. Bendiciones.